Hola Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias por sacar unos minutos de tu tiempo para contarnos sobre ti, sobre tu historia y sobre este lugar tan bonito en donde estamos ahora. Bueno, soy Natalia Lejano Casas, como ya Sí, saben ustedes, y soy del Perú, de Lima. sí, Nací casi al lado del mar. ok. Lo digo porque mucha gente no sabe. Dice Lima, en las alturas, y yo no, nada que ver. La que asistió al parto, mi madre, era además una doctora alemana. Ok. No sé si pura casualidad. Ah, mira, entonces ya tendrías una conexión aquí con el país. Exacto, sí. Y bueno, estamos aquí en el bosque de Boxer, que tiene mucho bosque, ¿no? Entre Boxer y Emerson nos encontramos. Aquí hay muchos caminos para hacer senderismo, para pasear con los niños. Y lo que más me gusta de aquí es, sobre todo, por ejemplo, en la pandemia, que cuando estaba delante de la pantalla, Sí, salía volando hacia el bosque, ¿no? Y lo que más me entristece estos días es la falta de lluvia, que se está secando todo, ¿no? sí. Y yo no me imagino, por ejemplo, la gente que vive en el Amazonas o algo así, que les talan a montones los bosques. Si a Sí. mí me causa esto una tristeza, no sé cómo será dentro de unos años. Sí, sí, estamos aquí en una parte muy bonita de Heidelberg. Estamos como a 6 kilómetros más o menos del centro de la ciudad, pero Metzpol y Boxberg son estos dos barrios que quedan en medio de los viñedos hacia abajo y todos estos bosques que sí, es una suerte poder caminar por estos lugares tan tranquilo, tan seguro. Sí, sí, de verdad, mucha suerte tengo. Suelo caminar por aquí Sí. porque, bueno, a comparación de la ciudad que arde, aquí al lado del bosque está muy refrescante y además hay mucho verdor, ¿no? Y por eso quise mostrarles esta zona y además al lado del agua, del sonido del agua, Sí. que hace falta además, ¿no? Los árboles necesitan mucha agua y esperemos que llueva pronto. Porque como han visto ustedes, ¿no? Vivo a unas escaleras, subo unas Sí. escaleras y está el bosque. Eso es lo que más me gusta. A veces se ven venados por aquí también, pequeños Ay, venados, madres venados, y sí, eso es creo lo que más me gusta del bosque, el sí. bosque. Sí. Sí. ¿Hace cuánto vives ya aquí? Ya tengo 11 años. Sí. Okay. Llegaste a Heidelberg directo a vivir acá. No, en Heidelberg en total tengo 29 años Okay. y en Boxer tengo 11 años. Bueno, ¿y qué fue lo que te trajo para Heidelberg? A vivir a Heidelberg. Porque mi hermano vivía en Darmstadt Okay. y por eso dijo, vente, ¿no? En Sí. Perú también había la época de Sendero Luminoso, o sea, en los 90, por ejemplo, con Fujimori también, ¿no? Sí. Y yo antes había vivido en Ucrania y en Moldavia Okay. y entonces quería otra vez salir, ¿no? Y por eso estoy aquí. Bueno, y hoy día eres profesora de español. Doy clases en Heidelberg y en Mannheim, Sí. en la universidad. Y me gusta mucho porque es gente muy joven y Sí. entonces puedes tratar, ¿no? Y gente que estudia además diferentes materias, ¿no? Desde medicina, psicología, física Mm, y matemáticas, qué sé yo. Sí, okay. me gusta el trato con Claro, los la chicos. Universidad de Heidelberg es muy internacional también, ¿no? Sí, Y, aunque estos últimos años no han llegado, y antes de la pandemia incluso no ha llegado mucha gente de afuera. okay. Quiero decir, antes tenía gente de Rusia, de Bulgaria, de Rumanía y ahora Okay. no. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Heidelberg? Cuando nació mi hijo Sí. me gustaba mucho porque es una ciudad muy tranquila, pero al principio me aburría muchísimo Heidelberg, Sí. pero a mí me parece que para familias es ideal Heidelberg. Que yo soy de Lima, ¿no? Y Sí. entonces me parecía muy pequeña, muy Sí, te aburrida, entiendo. muy provincial y no Sí. sé, como Chisinau en Moldavia, aburridísima y campos de girasoles, precioso todo, pero aburrido para mí Okay. porque soy de Lima. Bueno, aquí la casa es más grande y aquí es más barato vivir que en Heidelberg Sí, es cierto. y por eso sí. Y por eso nos mudamos aquí, porque bueno, yo soy madre soltera, Ujú. entonces tampoco la vida es color de rosa. Y Sí. entonces, sí, aquí a mí me gusta mucho. Mis vecinos son muy simpáticos también. En el centro no lo eran. Okay. Y sí,
hay varios cambios. No sé si es casualidad o... La tranquilidad brinda más paz, tal vez el estar en medio de la naturaleza. Sí, también porque yo aquí puedo pintar, porque tengo, bueno, mi habitación tampoco es tan grande, pero puedo pintar y lo que pinto lo puedo poner en otra habitación mientras se seca y todo eso. Sí, Okay. por eso también está bien aquí y de ahí salgo al bosque un poco. Bueno, ahora estamos aquí un poco más adentro del barrio de Boxberg. ¿Qué lugar es este exactamente? El pasaje comercial, aquí se puede encontrar banco, hay 2 bancos, después la farmacia, un supermercado, una panadería pequeña, peluquerías, etcétera. Y restaurantes también, claro, sí. Sí, bueno, todo lo que se necesita para vivir en Boxberg. Y bueno, queríamos mostrarles esta bonita pintura aquí, que también lo has pintado tú. Es un poco difícil, lo pinté el año pasado, 2021, en junio, si no me equivoco. Es una hamaca y a la vez una mascarilla. Sí, Estamos todavía en tiempos de pandemia. exacto. Bueno, sí, Natalia, ahora estamos aquí en tu casa. Ya hemos comido un delicioso tamal que Natalia nos ha preparado. Y bueno, nos estabas contando entonces que enseñas español en la universidad, en el Sprachlabor, ¿sí? Sí, y en Mannheim también, en Studium Generale, y son estudiantes todos, ¿no? Los que vienen. Bueno, en Mannheim no, en Mannheim también viene gente de fuera de la universidad. Sí. Y sí, me gusta trabajar con estudiantes porque es otra generación, ¿no? Y Sí. también crítica, alegre, y pienso que esas 2 cosas, ¿no? Están bien siempre, que vayan de mano. Sí, ¿hay mucho interés por aprender español por parte de los estudiantes? Sí, hay mucho interés. Es diferente, es un poco diferente a Mannheim, en Heidelberg, porque en Heidelberg hay sobre todo intercambio con universidades de España. Sí. Y son estudiantes, por ejemplo, los que a mí me toca, que aprenden recién español A1, A2 o B1, ¿no? Pero en Mannheim tengo, por ejemplo, nivel B2, también A1, también A2, pero el nivel B2, donde hay gente que ya estuvo 1 año en Colombia, 1 año en Perú, no sé, 6 meses en México, qué sé yo. Entonces es otra situación porque entonces yo tengo que estar con las pilas bien puestas y enterarme de todo lo que pasa para cubrir los intereses de los chicos, ¿no? Como estar actualizado con los temas que suceden en Latinoamérica. Sí, es interesante y está bien para mantenerse despierto. Sí, claro. Y bueno, ¿qué es lo que más te gusta de enseñar español? Depende de los niveles. Si es el A1, por ejemplo, me gusta que uno es casi, a veces como un payaso también, ¿no? Sí. Por ejemplo, una vez me tocó dar clases el 1 de abril, ¿no? El mes de las bromas. Y entonces yo entré a clase la primera vez y yo les dije a los chicos, por si acaso, ich bin kein April-Scherz. Ich bin tatsächlich die Spanischlehrerin. O sea, no soy la broma de abril, sino la profesora de español, ¿no? Y toda la clase se comenzó se echaron a reír. Sí, se echaron a reír y entonces rompió el hielo, ¿no? Entonces por eso digo que tenemos que ser a veces, o se tiene que ser un poco a veces payaso también, ¿no? En el buen sentido, en el sentido a Oleg Popov, no cualquier payaso, sí. Bueno, enseñas español en la universidad, también das clases privadas. Y como vemos, pues aquí en tu casa tienes también un estudio de pintura, ¿no? Eres artista también. Sí, cuando no tengo clases, sí, me dedico a eso. Pero es un poco difícil porque no estoy bien agradecida con las clases de español, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, tienes un ritmo, ¿no? Y para volver al ritmo de pintar, de la pintura, es totalmente diferente, porque si tú das clases, pues te pueden decir mañana puedes dar clases aquí y tú dices sí y no pasa nada, porque ya estás acostumbrada también, ¿no? Pero para pintar o para hacer algo de arte es como que tienes que tener tu espacio, tu disciplina, también inspiración, ¿no? Pero tienes que practicar mucho y eso es practicar tú misma, no como mis alumnos que tienen que practicar la pronunciación o algo así, sino que
uno mismo, ¿no? Y, Sí. sí. Pero ¿de dónde viene este arte? ¿Ya habías pintado o has estudiado? Yo viví en Kiev y estudié en Kiev Bellas Artes, pintura. Sí. Y era cuando, a pesar de que ya estaba Gorbachev, perestroika y todo eso, era bastante divertido estudiar allí, bastante divertido y un poco serio, porque yo recuerdo que cuando teníamos que tener nuestras calificaciones, Sí. y yo veo todos los cuadros de mis compañeros, menos de uno de mis compañeros, Andrei, que todos eran, por ejemplo, los trabajadores de la fábrica, los campesinos, y así, ¿no? Esos motivos. Y mi motivo era una mujer con el cabello así largo, negro, apoyada en la ventana y mirando hacia afuera, y hacia afuera, en realidad, adentro estaba la luna, y la luna era negra y el cielo era blanco. O sea, todo lo contrario de ver hacia afuera, ¿no? Ya adentro estaba afuera. Sí. Y yo dije, madre mía, me van a poner la peor nota, porque todos tienen a los obreros, a los campesinos. Yo tengo a una mujer mirándose afuera, que es adentro, y adentro la luna negra, ¿no? Y entonces dije, no, yo huyo, y me fui del salón de clases. Del salón de clases cuando vinieron los maestros a dar el puntaje. Y porque estaba aterrada, dije no, y claro, con 20 años aterrada, no, aquí me van a poner la peor nota y me van a gritar, ¿no? Decía yo, y vengo después de que se fueran los maestros, y había dos mellizas, Masha y Dasha, María y Daria, ¿no? Que vinieron y me hablaron a la vez. ¿Qué? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Los profesores te han dado la mejor nota. Y yo, ¿qué? Y eso fue como para mí que extraño, ¿no? Pero bueno, había otro de retrato que no tenía la mejor nota, porque los chicos allí estudian desde muy, muy temprano, sí. 14 años, algo así, ¿no? Como un preinstituto había allí. No sé qué habrá ahora, y ahora menos con la guerra, pero sí. Y me surgen entonces dos preguntas, o sea, ¿cómo llegaste a Kiev y aprendiste el idioma? Yo pienso que ahora sí todos tienen que hablar ucraniano, bueno, antes de la guerra también, ¿no? Sí. Pero cuando yo estaba allí, aprendimos ruso, pero yo primero aprendí ruso en Moldavia, en Chisinau. Sí, Kishinev se llamaba, ¿no? Y entonces allí aprendíamos un año el ruso y después ya a estudiar. Sí. Bueno, era diferente, depende a qué sitio te mandaban en la preparatoria. Es como un Studienkolleg en Alemania, ¿no? Tienes que aprender biología, matemática y ruso, ¿no? Por ejemplo. Sí, ok. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste allí? En total 2 años, o sea, un año en Moldavia y un año en Ucrania. ¿Y después decidiste venir a Alemania? No, después salí a Perú, o sea, volví a Perú porque extrañaba infinitamente a mi familia. Y después con toda la violencia, el Sendero Luminoso y todo, y además mi padre era periodista, ¿no? Y lo habían amenazado varias veces también de muerte, y entonces, y con Fujimori y con los senderistas dije, no, quiero salir. Por eso, sí, de ahí, como mi hermano ya estaba aquí, entonces dijo, vente, y me vine a Heidelberg. Ok, sí. ¿Y en Heidelberg has tenido la oportunidad de presentar tus pinturas en algunos lugares? Sí, debo decirte que después de 27 años o 26 años que he vuelto a pintar, quiero decir, en 2019 volví a pintar, porque tuve una larga pausa. Y entonces, desde allí, 2020, sí expuse en la iglesia Bonifatiuskirche, una exposición colectiva. Después expuse aquí también en el Stadtteil Zentrum de Boxberg. Y en Heidelberg también, en un Autohaus, pero no he tenido así una exposición tampoco tan importante mía sola, por ejemplo. Pero tampoco, y sobre todo por la pandemia, ¿no? Que sí, vino la pandemia y que vino el bicho y entonces no he tenido. Tampoco no tengo carro, no tengo coche, entonces yo sigo pintando lo que pueda, cuando pueda, y hasta tampoco, tal vez hago una exposición casera, ¿no? Para algunos amigos que puedan venir o gente que no conozca de vez en cuando.
pero tampoco quiero estar transportando a otros sitios, sí. Las pinturas. Salvo algún café o algún bar, si hay alguien en Heidelberg que quisiera, por ejemplo, que yo tenga mis cuadros allí y tal vez si vendo alguno pueden recibir alguna comisión, no sé, por el hecho de yo presentar ahí los cuadros, ¿no? Eso, Sí, claro. eso sería interesante porque, ¿no? Por la gente que va también, que no es la gente que va a una galería específicamente, sino Sí. es gente de todo, ¿no? De todos los niveles, culturales, socioculturales, y sería interesante, sí. Bueno, después de tantos años vivir aquí en Alemania, pues supongo que te has adaptado muy bien a la cultura o todavía extrañas Perú. Bueno, la comida tú misma la preparas aquí en casa, muy rica, Gracias. pero si extrañas, ¿volverías a Perú? Siempre se extraña, pienso yo, que siempre extrañamos, ¿no? Nuestro lugar de origen y tal. Perú está ahora en una muy, muy mala situación. Es un país muy violento. Entonces, no sé, además con tanto tiempo viviendo en Alemania, y no quiere decir que me haya alemanizado o que sea parte de Alemania, no creo, porque la mayoría de mis amigos no son alemanes. Y entonces no puede ser que algunos amigos que tengo, por ejemplo, hablan español y yo no hablo con ellos en alemán porque han vivido en algún país de América Latina o algo así. Solo tengo una buena amiga que es actriz y es alemana, es de Berlín. No sé si es por el hecho de que las dos somos capitalinas y no sé, pero si no, tampoco es tan fácil adaptarse o que ellos se adapten a ti, mejor dicho, porque siempre digo yo eso, menciono de las dos culturas, ¿no? La que recibe y la que llega, ¿no? Sí. Si por más que uno sea muy abierto, ¿no? Entonces, y si la otra cultura no te recibe tan bien, tampoco te puedes adaptar tan fácilmente. Y ahora es más difícil, porque cuando uno es más joven, creo que es más fácil con los estudiantes, pero todos mis amigos que estudiaban ya se fueron a otras ciudades. Sí. Están de vuelta en sus países, ¿no? Bueno, como llevas aquí ya un poco más de 20 años, seguramente que has visto los cambios que han habido en la ciudad, ¿no? En Heidelberg. Oh, sí. Sí, como, Sí. ¿cómo era antes? ¿Cómo la ves ahora? Bueno, cuando yo llegué a Heidelberg me pareció muy tranquila. Si uno viene sobre todo de una zona donde hay coche bombas o apagones de luces y tal, ¿no? Entonces como que qué bonito, ¿no? Qué paz. Eso de ahí es, de verdad, de eso estoy muy agradecida, ¿no? Porque eso te alivia el alma, el corazón. Pero sí han cambiado algunas cosas. Bueno, las zonas peatonal, por ejemplo, en Heidelberg siempre me pareció cursi, a mí personalmente. La calle principal. Exacto, sí, porque los negocios, todo con mal gusto, con colores neón, por ejemplo, un supermercado atrás donde está el municipio, ¿no? Entonces, anunciando los precios de las frutas, verduras o algo así. Yo creo que en otro país creo que en Italia no lo permitirían, por ejemplo, ¿no? Me parece que tiene un poco más de tino en ese sentido. Después tampoco son las casas blancas al lado del puente antiguo, el Alte Brücke. Hay unas casas blancas, unos edificios blancos, ¿no? Y todas esas casas antiguas ya no están. Y esas casas blancas como que no quedan con el color del puente, ¿no? Como las otras casas que están al costado de esas casas blancas. Y eso me parece falta de respeto hacia la propia ciudad. Ya no son tan nuevos, pero cuando los construyeron por primera vez, o sea, dije, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y blanco en una zona donde tiene el color de Heidelberg, ¿no? De esa piedra de Heidelberg tan tenue, tan calurosa, tan cálida, ¿no? Y ese color ahí, de repente, me gustan las casas, pero no en esa ubicación. Y en Coblenza, por ejemplo, no ves eso. Todavía tú vas por el río, por el Rin, y ves todas esas casas, ¿no? Antiguas y y son bellísimas, ¿no? Y eso me da como tristeza, sí. Ya no hay los tranvías viejos. No se podía subir. Se ha modernizado un poco el transporte. Sí, el transporte. Incluso hay buses eléctricos. Sí, eso, el número 20 creo, ¿no? Que lleva hacia el funicular, o sea, hacia la... ¿Qué recomiendas como para adaptarse, para integrarse un poco a la sociedad aquí? Yo pienso que cada
cada persona, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Y es un poco diferente en el círculo también donde estés, ¿no? Por ejemplo, cuando juega Alemania, a mí no me gusta cómo juega Alemania el fútbol, pero veo ahí que todo el mundo, todos los latinoamericanos, bravo Alemania o algo así. Si yo digo no, a mí me gusta el otro equipo, me atacan. Okay. Y yo digo, ¿pero por qué? No, pero tú vives en Alemania, y porque vivo en Alemania tengo que apoyar cómo juegan el fútbol. No sé, no le veo esa lógica, ¿no? Como depende si el ámbito en el que uno se quiera mover. Exacto, sí. Si quieres bailar salsa, baila salsa, ¿no? Está bien también. Pero, por ejemplo, yo no voy a estar todo el día bailando salsa, ¿no? O algo así, ¿no? Quiero decir, a mí me encanta la salsa, ¿no? Pero, sí, o sea, pienso que para diferentes cosas podría ser o la música clásica, o ir a conciertos, o al teatro, por ejemplo, también, ¿no? Dependiendo, sí. Diferentes temas para todo. ¿Y qué consejos le darías de pronto a los latinos hispanohablantes que apenas están llegando a Alemania, a Heidelberg y están tratando como de encontrarse en esta ciudad? Hacer intercambio también con mis estudiantes, por ejemplo, yo siempre les busco algún tándem a mis estudiantes y a los que vienen, así, o sí, hacer la actividad que les guste, que no cambien por nada lo que les gusta, por satisfacer o complacer a otra persona. Caer bien. Exacto, por caer bien o qué sé yo, ¿no? Y sí, aprovechar lo que da Alemania y agradecer que en realidad que los latinos no la tenemos tan difícil como la gente, por ejemplo, de África o de los países árabes, sí, ¿no? Sí. Y eso es un poco interesante, o es bastante interesante de los alemanes, que tienen como hasta cierto punto de discriminación. Es decir, por ejemplo, a mí me pasó con mi madre era morena, con el cabello crespo, como africano, brasileño, qué sé yo. Y una señora alemana nos invitó a su casa porque se llevaba bien conmigo y yo trabajaba con ella, entonces nos invitó a su casa. Dijo, Natalia, trae a tu madre y tal. Y cuando la vio a mi madre era como que hasta aquí llegó, ¿sabes? Sí. Y era la diferencia del color de piel, sí. Eso a mí me chocó muchísimo, ¿no? Y hay gente aquí que dice, no, eso no existe. Incluso una amiga mía alemana, no existe el racismo, eso es mentira. Es una falacia, así que ni ellos mismos se la creen, ¿no? Sí, hay bastantes también, a veces hay como enemistades hacia un país. Y todo el mundo se cree esa historia, ¿no? Sí. Y eso siempre estas generalizaciones tendemos a caer ahí. Exacto, sí. O si nos gustó un país, por ejemplo, hablo de los alemanes, si les gustó, y eso les dije una vez a una amiga colombiana, pon en tu aviso de cuando buscas casa, busco casa, soy de Colombia. Porque puede ser que alguien estuvo en Colombia y le encantó Colombia, y no le importa lo que pasa en Perú, Ecuador, México, Brasil, qué sé yo. Solo le importa Colombia, y eso es también un poquito cerrado. Llevas también un grupo de teatro, ¿no? Yo estuve una vez en la obra de teatro 1 millón de pesos. Uh-huh. Esa es una pieza muy fuerte porque trata de la desaparición, ¿no? Forzada de los estudiantes mexicanos. Exacto, de los 43, que hasta ahora no se sabe dónde están, o algunos saben dónde están y no lo dicen. Y entonces eso fue difícil de plasmar y había momentos, porque yo junté mucha información y cuando juntaba la información a veces se me salían las lágrimas, ¿no? Porque eran relatos, crónicas de las madres, de los padres, de los hermanos. Y bueno, esa pieza, después de que la pusiéramos por 4ª vez, yo dije nunca más, porque me costó mucha energía, sí, es que es un tema muy duro, ¿no? Sí, ¿en qué año fue que sucedió esto? 2014, sí. Y la puse porque yo estaba justo actuando en una obra de teatro, en el Teatro Nacional de Mannheim, con un director magnífico que se llama Dominik Friedel, que hacía una puesta teatral con datos de nosotros y con cartas de inmigrantes que se fueron a Estados Unidos, inmigrantes alemanes, desde Renania-Palatinado, ¿no? Que se fueron en el siglo XVIII a Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Y nosotros, en la puesta, todos de extranjeros o... Venimos para acá en busca de un mejor futuro. Y era interesante porque tomábamos textos de
esa gente que se fue, porque hay, ¿no?, en los libros de historia y todo eso, cartas antiguas, y también nuestras historias, ¿no? Fue interesante. Y ese día, ¿por qué cuento esto? Porque el día del estreno fue el día de la desaparición de los 43 estudiantes. No se informó mucho y entonces después me enteré. Y cuando me enteré dije, madre mía, y uno con el miedo de salir al teatro, el público o algo así, eso no tiene nada que ver, ese miedo es un miedo tonto, ¿no? O algo así, a comparación de ese miedo de perder la vida, ¿no? De ser asesinado. Sí. Y entonces yo dije, yo tengo que escribir algo sobre esto, además porque mi hijo tenía 17 años y uno de los chicos, o dos, tenían 17 años. Y por eso me conmovió como madre y como profesora de español de estudiantes, porque eso es lo que me preguntaba, ¿no? ¿Qué haría yo si uno de mis grupos, todo el grupo desapareciera? O sea, ¿qué vas a hacer? No sé, ¿no? Ya preguntarme eso era como una tragedia. ¿Qué querías lograr, pues, con esta puesta de teatro? Quería lograr en realidad la muerte a través de la vida, ¿no? Porque si desde un principio enfocamos algo que ya murió, entonces ¿para qué lo mostramos, ¿no? Entonces tomé trozos de la vida de los chicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los chicos que bailaba reggaetón. Y entonces uno de nuestros compañeros, de los chicos estudiantes de Mannheim además, salía bailando La Gasolina, ¿no? Y eso causó risa en el público, ¿no? O sea, la gente comenzó a reír y dijo, ¡guau, qué bien! Y eso. Entonces, breves fragmentos de la alegría y después ya se pone a escena discusiones de los estudiantes, ¿no? Y tal, o cómo duermen y tal, o que cuentan cosas tristes, que el papá los abandonó o algo así. Y después no digo nada de cómo desaparecieron, es en realidad mediante música de Hofer Schechter, que es un coreógrafo, ahora vive en Inglaterra, tiene una compañía de baile, Hofer Schechter, mediante esa música de ahí todos como que caen muertos, ¿no? Y la gente ya que averigüe, que investigue, ¿no? Y después ya hay escenas, los sueños, que son sueños que están contados todos en alemán, porque yo no quería que hubieran subtítulos, no hubiera luz y tal, y con dos actores alemanes además que contaron los sueños, por ejemplo, ¿no? Sí, y al final veía yo que estudiantes del curso mío que habían ido estaban llorando. Entonces yo decía, madre mía, ¿no? Que estés llorando, o una colega mía francesa, ¿no? Que no puedo hablar, y se fue, no puedo hablar, se fue inmediatamente, no me dijo ni una palabra. Pero después, cuando la vi 3 días después, me dijo, Natalia, tuve que irme porque me dolió muchísimo, ¿no? Entonces pienso que eso es el teatro, ¿no? Que tiene que llegar a la gente, y no solo con cosas tristes, también con cosas alegres, ¿no? ¿Tienes pensado en otra obra en especial? Sí, quiero trabajar con niños y jóvenes, adultos jóvenes, sobre la problemática del medio ambiente y sobre todo trabajar con niños de la escuela de aquí al frente, de Boxberg, sobre el bosque, la muerte del bosque, pero trabajar también con cuentos de la Amazonía peruana y la muerte de la selva, ¿no? Y que nosotros mismos tal vez vayamos por el bosque y veamos que muere, ¿no? Aquí que lo tenemos cerca. Sí, ese es uno de mis proyectos, y el otro sería sobre corrupción en Perú, pero eso más algo así como grotesco, algo que parezca una burla, pero en realidad es una burla hacia el pueblo, ¿no? No es, es la realidad. Y bueno, supongo que estás buscando personas que se quieran unir a tu grupo. Sí, exacto. El grupo se llama Theatergruppe Doppelgänger. Vamos a convocar en septiembre, cuando comiencen las clases escolares. Ay, bueno, Natalia, pues muchísimas gracias. De verdad que es un placer siempre escuchar este tipo de historias de latinoamericanos que viven aquí en Heidelberg. Gracias a ustedes por haber venido hasta aquí, hasta la montaña. Sí, claro, está súper este lugar, Boxberg, que sí, además hay muchos lugares para caminar por el bosque y bueno, entonces hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima.